Hola a todos. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Utilizar el método de los nodos para determinar la fuerza en cada elemento de la armadura que se muestra en la figura. Establecer si los elementos están en tensión o en compresión. Bueno, inicialmente recordemos que para poder empezar a resolver este ejercicio necesitamos tener nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos entonces acá el esquema que representa nuestra armadura con las medidas, la carga conocida de 945 libras que está aplicada en el punto A. En B tenemos un apoyo articulado, por tanto, tenemos dos incógnitas o dos restricciones. La primera sería en la dirección Y, vamos a llamarla BY, y la segunda restricción o incógnita sería en la dirección X, vamos a llamarla BX. En C tenemos un apoyo tipo rodillo, por lo tanto, solo tenemos una incógnita que sería en la dirección Y. Vamos a llamar a esta reacción CY. Y listo. De esta manera ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre completo. Lo que debemos hacer ahora es calcular estas incógnitas y posterior a esto podemos determinar las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos que conforman esta armadura. Para ello vamos a aplicar entonces nuestras ecuaciones de equilibrio. Primero tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. La única fuerza que tenemos en X es Bx, por lo tanto Bx sería igual a cero. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Tendríamos By, que es positiva, más Cy, que también es positiva, menos 945 libras igual a cero. En este caso, bueno, tenemos dos incógnitas en esta ecuación, por lo tanto, no podríamos resolverla. Vamos a llamarla ecuación 1. Tenemos que plantear ahora nuestra sumatoria de momentos. Para este ejercicio vamos a hacerla en el punto B y nos quedaría de la siguiente manera. La primera fuerza que vamos a tomar sería 945 libras multiplicada por su distancia perpendicular desde el punto B, que serían 12 pies. El momento que genera esta fuerza sería negativo, ya que la rotación es en sentido horario. La siguiente fuerza que generaría momento sería Cy, multiplicado por su respectiva distancia, que es 15.75 pies, y el momento que genera Cy sería positivo. Ya no tendríamos más fuerzas, lo que significa que esto es igual a cero, y esta sería nuestra ecuación 2. De acá solamente tenemos una incógnita que sería Cy, la despejamos muy fácilmente, quedando de 1340, que sería esta multiplicación que pasa al otro lado positivo, dividido en 15.75, lo que da 720 libras. Reemplazamos entonces este valor en la ecuación 1 para calcular By. Tendríamos By más 720 libras menos 945 libras igual a cero. Despejamos By y nos da 225 libras. Y listo. Con las reacciones o incógnitas calculadas, ya podemos empezar a trabajar el método de los nodos para determinar la fuerza de cada uno de los elementos de la armadura. Para poder empezar a trabajar con este método, la recomendación inicial siempre es empezar por los nodos donde se encuentran los apoyos, ya que ahí tenemos fuerzas conocidas que son las que acabamos de calcular, By y Cy. Y a partir del punto que escojamos, el orden lo definimos nosotros. Por ejemplo, por la forma que tiene la armadura de este ejercicio, que es muy sencilla de trabajar, yo podría empezar con el nodo B, calculo estas dos fuerzas de estos dos elementos, luego paso al nodo C, ya tendría esta fuerza de este elemento que me la da el nodo B, simplemente calcularía la de este elemento que me hace falta y ya al final analizaría el nodo A simplemente para verificar los resultados obtenidos. Otra opción es empezar con el nodo B, calcular las fuerzas de estos dos elementos, seguir con el nodo A. Esta fuerza de este elemento ya la tenemos gracias al nodo B, calcularía el elemento restante y finalmente con el nodo C verificaríamos los resultados obtenidos, porque acá ya tendría la fuerza de este elemento gracias al nodo B y la fuerza de este elemento gracias al nodo A. Otra opción, si queremos, es empezar a trabajar no por el nodo B, sino por el nodo C. Y el proceso sería muy similar. Puedo calcular con el nodo C la fuerza de estos dos elementos, luego pasar al A y finalmente el B, o pasar directamente al B, calcular la fuerza de este elemento y con el A verificamos los resultados obtenidos. Como ven, el proceso es exactamente el mismo, lo único que estoy variando es el orden del nodo con el que voy a comenzar. Para este ejercicio voy a empezar trabajando con el nodo B.
Y lo que debo hacer es para cada uno de los nodos con los que yo vaya a trabajar, realizar su respectivo diagrama de cuerpo libre. Esto hace que el método de los nodos sea un poco más dispendioso, más largo de trabajar, pero a mi parecer es el más sencillo de entender. Vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre del nodo B. Tenemos entonces acá nuestra fuerza conocida BY, que ya sabemos que es de 225 libras, y dibujamos las líneas de acción que representan los dos elementos de la armadura que llegan al nodo B. Y podemos ponerle el nombre que consideremos. En este caso voy a llamarlo FAB o fuerza AB porque todavía no sabemos si está a tensión o a compresión. Y el elemento de abajo vamos a llamarlo BC. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para definir el sentido de la fuerza AB y el sentido de la fuerza BC? Para esto debemos analizar dos aspectos. El primero es cómo graficamos nosotros la fuerza del elemento cuando sabemos que está a tensión o a compresión. Para esto vamos a realizar el siguiente ejemplo. Supongamos que yo tengo acá el nodo B, por acá arriba tengo el nodo A, ¿cierto? Y entre estos dos nodos, pues obviamente tenemos el elemento BA o AB, como lo queramos llamar. Voy a dibujarlo acá un poco más pequeño. Ahora, supongamos que este elemento está a tensión, es decir, que las fuerzas vendrían de esta manera. Para que esta parte de la armadura esté en equilibrio, las fuerzas del nodo obviamente deben estar en sentido opuesto, como las estoy dibujando acá, cumpliendo con la tercera ley de Newton. En este caso, si nos damos cuenta, cuando la fuerza sale del nodo, significa que el elemento está a tensión. Esa es la forma correcta de escribir, en este caso, o de graficar la fuerza directamente sobre mi nodo cuando el elemento se encuentra trabajando a tensión. Ahora, si pasa lo contrario, es decir, que el elemento BA trabaje a compresión o esté en compresión, es decir, que las fuerzas serían en este sentido, para que esté en equilibrio, obviamente la fuerza que llega al nodo tendría que estar en sentido contrario, lo que significa que cuando la fuerza del elemento entra al nodo, el elemento estaría trabajando a compresión. Esta convención la tenemos que tener clara para graficar adecuadamente las fuerzas de los elementos. Recordemos también que los elementos que componen una armadura solamente están sometidos a un tipo de fuerza que puede ser tensión o compresión. El segundo aspecto es cómo definimos nosotros si el elemento está a tensión o a compresión. Y es que eso depende en gran medida de la complejidad de la armadura y de las cargas que estén actuando sobre ella. Y es que en el caso específico de este ejercicio, la armadura que nos dan es muy sencilla. Tenemos solamente tres elementos. Voy a hacer un esquema muy rápido acá. Y tenemos una carga actuando en este punto. Acá tenemos un apoyo, acá tenemos otro apoyo tipo rodillo. Y lo que yo debo analizar inicialmente es cómo se deforma esta armadura de acuerdo a la carga que está siendo acá aplicada. Y es muy fácil determinar acá que la armadura va a tender a deformarse de esta manera en su elemento inferior. Obviamente, entre más grande sea esta fuerza, pues esta deflexión va a ser mucho mayor y los elementos superiores también van a tender a deformarse de esta manera. ¿Y qué significa esto? Si nos damos cuenta, el elemento inferior tendría a tensionarse y los elementos superiores van a tender a comprimirse. Entonces, como el elemento inferior está a tensión, la fuerza BC debemos dibujarla saliendo del nodo, tal como lo que acabamos de explicar, y la fuerza AB iría entrando al nodo, ya que este elemento estaría a compresión. ¿Qué otra cosa podemos analizar acá? Y es que este nodo debe estar en equilibrio. Si tenemos en cuenta que esta fuerza de 225 libras va hacia arriba, la componente en Y de la fuerza AB sí o sí tiene que ir hacia abajo para que se contrarreste esta fuerza de 225 libras. El sentido que le asignamos a AB sería correcto. Además, si analizamos la componente en X, también podemos determinar que el sentido sería de esta manera. Por lo tanto, se estaría contrarrestando también con la fuerza BC, lo cual nuestro nodo B estaría en equilibrio. Ahora, ¿cómo determinamos entonces la fuerza FAB y la fuerza FBC? Tendríamos entonces dos opciones. La primera es utilizar el método de las componentes rectangulares, ya que lo que estamos haciendo acá es analizar fuerzas sobre una partícula, en este caso el nodo B. El segundo método que me parece más fácil, teniendo en cuenta que solamente hay tres fuerzas actuando sobre este nodo, sería la regla del triángulo.
Aplicaríamos simplemente la ley del seno y calculamos los dos catetos de mi triángulo. Para este ejercicio vamos a aplicar entonces este segundo método. Acá entonces nuestra fuerza de 225 libras y la línea de acción de la fuerza AB y de la fuerza BC. Procedimiento para construir el triángulo, bueno, ya lo conocemos. En este caso voy a proyectar esta fuerza AB de esta manera y voy a trasladar la fuerza BC, que ya sabemos que es completamente horizontal. Dibujamos ahora el sentido de las fuerzas. Tendríamos acá la fuerza BC y tendríamos acá la fuerza AB. Tenemos acá un triángulo rectángulo. Entonces basta con aplicar una razón trigonométrica para calcular estas incógnitas. Pero para eso necesitamos conocer este ángulo de acá o este ángulo de la parte de arriba de mi triángulo. Llamarlo beta y phi. Y bueno, realmente el más fácil de calcular de los dos sería beta, que vendría a ser este mismo ángulo en la parte de arriba. Vamos a verlo directamente en el diagrama inicial. Este beta vendría a ser este beta que tenemos acá. Y pues el ejercicio acá ya nos está dando los catetos de este triángulo. Entonces simplemente beta sería igual a tangente a la menos 1. Este es el que podríamos utilizar, que sería cateto opuesto sobre adyacente, lo que nos da 36.9 grados aproximadamente. Ya con ese ángulo calculado podemos ir directamente a nuestro triángulo de fuerzas. Lo ubicamos 36.9 grados, teniendo en cuenta que el valor que conocemos es el cateto opuesto a ese ángulo beta. Podemos aplicar primero seno de beta, que sería igual a opuesto sobre hipotenusa, que sería mi fuerza AB, y de acá despejamos AB, lo que nos da 375 libras. Ahora para hallar FBC sería coseno de beta igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, la fuerza que acabamos de calcular, lo que nos da que FBC es igual a 300 libras. Y de acuerdo a cómo dibujamos estas fuerzas acá en nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo, FAB estaría a compresión y FBC estaría trabajando a tensión. Siempre debemos escribirlo cuando calculemos la fuerza. Ahora bien, el siguiente nodo que vamos a analizar es el nodo A. Por lo tanto, vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre de este nodo, que quedaría de la siguiente manera. La línea de acción de la fuerza AB y de la fuerza AC. Ya vimos en el cálculo anterior, la fuerza del elemento AB es entrando al nodo B, es decir, está a compresión, lo que significa que para que este elemento esté en equilibrio, pues la fuerza en el nodo A también debe ser entrando. De esta forma quedarían iguales y opuestas. Recordemos que esto significa que la fuerza directa sobre el elemento sería a compresión. ¿Cómo dibujamos ahora la fuerza AC? Y es que ya habíamos definido que estos dos elementos AB y AC trabajan a compresión, lo que significa que la fuerza AC también es entrando al nodo A. Daría falta acá dibujar la fuerza conocida que nos da el ejercicio que actúa directamente sobre este nodo A, que vale 945 libras. Aquí podemos hacer también un análisis rápido de las componentes de estas fuerzas AB y AC, ya que la componente en X de la fuerza AB iría en este sentido y la componente en X de la fuerza AC iría en este sentido, de acuerdo a cómo dibujamos las fuerzas principales. Y como se pueden dar cuenta también, pues son dos fuerzas que se estarían oponiendo la una a la otra, cual podemos intuir que van a dar de la misma magnitud, ya que son las dos únicas fuerzas en X y pues nuestro nodo A debe estar en equilibrio. Ahora, las fuerzas en Y de AB y AC irían en este sentido. Tenemos acá FABY y tenemos acá FACY, que significa que la suma de estas dos fuerzas se está oponiendo a la fuerza de 945 libras. Debe ser así por la misma razón. El nodo A debe estar en equilibrio. ¿Cómo calculamos estas componentes? Al igual que lo hicimos con el nodo B, ya que tenemos tres fuerzas actuando sobre el nodo A, podríamos aplicar simplemente la regla del triángulo, quedando de la siguiente manera. Tenemos acá nuestra fuerza AC y en la parte de abajo nuestra fuerza AB, la cantidad de 945 libras.
y debemos determinar ahora los ángulos internos de nuestro triángulo para poder resolverlo. Llamar a este ángulo alfa. Este es el más fácil de determinar, que vendría a ser este mismo alfa que tenemos acá, ya que el ejercicio nos da también los catetos de este triángulo, la altura que son 9 pies y la base que es 3,75 pies. Por tanto, alfa sería igual a la menos 1 de opuesto, que es 3,75 sobre adyacente, que es 9, lo que da 22,6 grados. Para poder hallar FAC necesitamos el ángulo opuesto, vamos a llamarlo phi. Es muy fácil de determinar, ya que recordemos que del nodo anterior, este ángulo que forma FAB con la horizontal, que es 36,9 grados. Por lo tanto, phi es igual a 90 grados menos 36,9, lo que da 53,1 grados. Ahora sí, podemos aplicar la ley del seno. Entonces tenemos FAB sobre el seno de alfa es igual a FAC sobre el seno de phi. Aquí estos tres valores ya los conocemos, ya que FAB es 375 libras, lo obtuvimos del nodo anterior. Alfa y phi son los que acabamos de calcular. Por tanto, despejamos FAC, lo que nos da 780 libras. Y como ya vimos, es una fuerza que está entrando al nodo, por lo tanto el elemento estaría a compresión. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo C para verificar los resultados obtenidos. Tenemos entonces acá nuestro nodo C con la fuerza conocida de 720 libras y la línea de acción de los elementos o de las fuerzas AC y BC. Estas dos fuerzas ya las conocemos. FBC lo calculamos en el nodo B, quedó en este sentido. Por lo tanto, acá en el nodo C quedaría de esta manera. La fuerza AC, bueno, en el nodo A quedó entrando al nodo. Por lo tanto, en el nodo C quedaría en sentido contrario de esta manera. Esta sería una fuerza a compresión y esta sería una fuerza a tensión. Además, ya las conocemos, ¿no? FAC es igual a 780 libras y FBC es igual a 300 libras. Ahora, ¿por qué les hablo de verificación? Pues si se dan cuenta, las fuerzas de los elementos ya están calculadas, es decir, todas las fuerzas que llegan al nodo C ya las conocemos. Por lo tanto, lo único que tengo que verificar acá o revisar es que efectivamente este nodo C esté en equilibrio. De esta manera comprobamos si estas fuerzas que calculamos anteriormente están bien, o de lo contrario tendríamos que regresarnos para verificar si cometimos algún error en algún cálculo. En este caso les recomiendo que apliquen el método de las componentes rectangulares o lo que es lo mismo las ecuaciones de equilibrio. De esta manera la revisión sería mucho más rápida. Para esto voy a dibujar acá en mi diagrama de cuerpo libre las componentes de la fuerza AC. Voy a hacerlo acá con otro color para que se entienda mejor el esquema. Tenemos aquí entonces FACY y FACX. Para poder calcular estas dos componentes necesitamos este ángulo de acá, que voy a llamar alfa, que lo podemos determinar muy fácilmente, ya que el ejercicio nos da esta medida, estos dos catetos de mi triángulo, la altura que son 9 pies y la base que son 3,75 pies. Por lo tanto, alfa sería igual a tangente a la menos 1 de 9 sobre 3,75, lo que da 67,4 grados. Antes de plantear las ecuaciones de equilibrio, voy a calcular estas dos componentes de forma rápida. FACX sería igual a FAC, que es 780 libras multiplicado por seno del ángulo alfa que acabamos de calcular, 67,4 grados, y FACY será igual a FAC, que es 780 libras multiplicado por el seno de 67,4 grados. Lo que nos da FACX 300 libras, componente que sería positiva, de acuerdo a lo que tenemos acá en nuestro diagrama de cuerpo libre, y FACY sería 720 libras, componente que sería negativo. Ahora sí, planteamos nuestras ecuaciones, donde tenemos FBC, que es una fuerza en X negativa, más FACX igual a 0. Aquí reemplazamos estos dos valores que ya conocemos, menos 300 libras más FACX, que nos dio también 300 libras. Efectivamente, esto nos da igual a 0. Ahora tenemos sumatoria de fuerzas en Y
igual a cero, donde 720 libras es la fuerza de la reacción, la que conocemos, positiva, menos FACY, la componente en Y de FAC, que es negativa, esto es igual a cero. Aquí reemplazamos el valor, 720 libras menos FACY, que es 720 libras, que la acabamos de calcular, y efectivamente esto también nos da igual a cero. Así estaríamos verificando que efectivamente nuestro nodo C se encuentra en equilibrio. Siempre les recomiendo que hagan esta revisión final por lo que les comentaba anteriormente. Permite identificar si cometimos de pronto un error en algún cálculo. Finalmente, podemos hacer una tablita de resumen con los resultados que obtuvimos, que quedaría de la siguiente manera. En la primera columna tenemos las tres fuerzas de los tres elementos que nos están pidiendo calcular en el ejercicio, la magnitud de cada una de las fuerzas y al final el tipo de cada una de las fuerzas, sea compresión o tensión. Y tendríamos así la respuesta a nuestro ejercicio. De esta forma, damos por finalizado el video. Recuerden que cualquier inquietud pueden dejarla en la caja de los comentarios.